El día de hoy estamos de manteles largos, pues nos acompaña Mónica Mayer para hacer este cierre del congreso al cual hemos titulado Disidencias, y este último eje se titulará Feminismos. Nos complace, nos honra mucho que Mónica haya aceptado nuestra invitación. Me da un gusto enorme estar aquí. Nada más quería checar si ya me están escuchando bien y ya ven las imágenes. Si alguien por ahí me dice. Sí, todo bien. Perfecto, entonces me lanzo a la platicada. Pues yo les voy a estar platicando de lo que ha sido para mí en los cuestionamientos del arte desde el arte feminista. Como bien saben, estudié en la ENAP y más o menos en esa época es cuando empiezo a ser feminista, pero de lo que no hablo yo muy frecuentemente es que también en ese momento es cuando empiezo a cuestionar qué tipo de trabajo quería hacer, qué me interesaba, y empiezo a hacer cosas de performance cuando ni siquiera conocía yo la palabra performance, como nos ha pasado a muchos, muchas y muchos de nosotros, y sin haber tenido una educación previa. Incluso en el primer año de la escuela, aquí estamos, se nos ocurrió cuando hacíamos nuestros cuadritos geométricos, era lo que nos enseñaban, hacer una acción que era poner estos papelitos que decían se exponen con nuestros números de serie universitarios por toda la calle de Academia, que era la que llegaba a nuestra escuela en el centro, y luego a la hora de la exposición hacer una fiesta, hacer un evento, un happening, seguramente le decíamos en ese momento, y tratar de cambiar lo que nos estaban planteando desde la escuela por lo que nos interesaba a nosotros hacer. Lo que en ese momento Juan Hacha ya llamaba los no objetualismos, y posteriormente Maris Bustamante llamó las formas pías. Lo que a mí me interesa del arte es este cruce que hay desde las artes no objetuales, desde el performance, arte alternativo se llamaba en algún momento, y el feminismo. Y está en estos 7 ejes que son de los que voy a platicar, que no se los voy a leer ahorita porque los vamos a ir viendo. Pero son los que para mí se cruzan, y desde el mismo arte hay un cuestionamiento hacia lo que es el arte feminista y viceversa. Como les digo, para mí van juntos. Por un lado están las temáticas. Una de las temáticas que yo más he abordado a lo largo de los años es el tema de la maternidad, que en aquel momento pues casi nadie hablaba de esos temas desde el punto de vista de nuestra experiencia como mujeres. Evidentemente ha habido maternidades pintadas a lo largo de toda la historia del arte, pero para mí era empezar a cuestionar las imágenes con las que había crecido de las madres reales y de las madres simbólicas, y empezar a cuestionar hasta dónde ese tipo de imágenes eran violentas hacia las mujeres, y ese tipo de ideales de la feminidad que nos planteaban eran violentos hacia las mujeres. Entonces hice distintas series que hablaban tanto de la madre en lo simbólico como en este caso de la experiencia de la maternidad desde lo cotidiano, desde la vida diaria, desde ese tener bebés chiquitos que varias de ustedes conocen y han pasado, y otras están en ese preciso momento, y lo que pasa con el tiempo y lo que pasa con el cerebro y lo que pasa con tener que volcarse, aunque sea con todo el amor del mundo, tener que volcarse al cuidado de otra persona. Esta carga de los cuidados de la maternidad y de todos los otros cuidados que nos caen como mujer, como nos ha pasado fuertemente también durante la pandemia. Posteriormente, con Maris Bustamante y el grupo Polvo de Gallina Negra, seguimos cuestionando aspectos de la maternidad, y planteábamos incluso en un performance una pieza de larga duración que duró cerca de 9 meses, tenía que ser, ¿verdad? Planteábamos el que nos habíamos embarazado como proyecto artístico para entender lo que era la maternidad, y como éramos muy científicas, habíamos tenido hijas que habían nacido con 3 meses de diferencia. Como parte de este magno proyecto feminista sobre el tema de la maternidad que hicimos, que se llamó Madres, así, Madres con mayúscula y símbolos, signos de admiración a los lados, nos tocó hacer diversos proyectos de arte correo, como el que está del lado izquierdo, o performances en la calle, como el que está en el lado derecho, en el cual invitábamos al público a que tomara nuestro lugar por un momento.
de que se asumiera como madre, artista y feminista, y allá estaba una cloaca peligrosa, e íbamos con nuestras hijas. Era un hablar de la maternidad desde la maternidad. Entonces, durante muchos años, también fue un tema importante como colectivo Polvo de Gallina Negra. Muchos de ustedes habrán visto que hicimos performances en los medios de comunicación. Para mí esto, el espacio y dónde hace uno las acciones, también es muy importante. Y siempre digo que el hábitat natural de mi trabajo no ha sido el museo, aunque me he presentado mucho en museos, sino los medios de comunicación, la calle, internet o donde se pueda, ¿no? Ahí estamos en el conocido performance de Polvo de Gallina Negra, en el cual durante un programa de televisión le pusimos una panza a Guillermo Ochoa y lo nombramos madre por un día, y como a otros hombres importantes de nuestra comunidad, porque planteábamos que era muy gacho que esa era una experiencia que nada más íbamos a tener algunas de nosotras, y que los hombres nunca iban a poder tener esta experiencia de ser madres. Entonces, bueno, fue un performance muy divertido, lo pueden ver en televisión, y hace poco tuve el gusto de que Guillermo Ochoa se enteró que el video estaba en el Museo Tamayo y que era obra de arte, aunque Maris claramente ahí le había dicho que estábamos haciendo una obra de arte, un performance, y que en ese momento la televisión era como el Museo de Arte Moderno para nosotros. Entonces, bueno, la vida de repente tiene sorpresas muy divertidas e interesantes, como después de tantos años, este performance fue en 1987, volver a hablar con Guillermo Ochoa, que se enterara que él había participado involuntariamente, aunque sabiendo de qué se trataba en un performance, y bueno, ahí estamos los 20 años después o 30 años después, bastante más traqueteados todo mundo, incluyendo a doña Maruca, que participó en aquel performance y me acompañó a esta entrevista. Como parte de este mismo proyecto de la maternidad, hicimos un concurso que se llamó Carta a mi Madre, que invitábamos a todo mundo a escribirle todo lo que nunca se habían atrevido a decirle a sus mamás, bueno, malo, regular o como fuera. Y es muy interesante para mí que esta pieza, algunas de las piezas se han reactivado, también estaré hablando de eso a lo largo de la plática, y se han hecho nuevas versiones, tanto por internet. Hay un grupo que se llama Carta a mi Madre, de 2017, que echamos a andar el proyecto nuevamente, y este que a mí me parte el corazón, que se hizo a partir de una exposición en la que está en Tlatelolco, que decidieron hacer el proyecto Carta a mi Madre, no como cartas a las madres, sino como cartas del público a las madres de personas que han desaparecido y víctimas de feminicidio. Entonces, hace mucho escribí un libro que se llama Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, allá por el 2004, y no sé si en ese libro o en alguno de mis otros textos decía yo que para nosotras en los 70 y 80 hacer performance y hacer arte feminista era hacer arte sobre nuestros sueños, y muchas veces hoy estamos haciendo arte sobre nuestras pesadillas, o se están haciendo arte sobre nuestras pesadillas, como se ve en esta activación de la Carta a mi Madre. Otro de las piezas que he hecho sobre la maternidad es este performance también de larga duración que se llama No a las maternidades secuestradas, que sale de visitar el archivo de Ana Victoria Jiménez, que es una fotógrafa feminista de principios del feminismo, de esa ola del feminismo en México, y encontrar esta foto de la primera manifestación a la que yo fui, que era a favor del aborto libre y gratuito, y ahí estoy yo hasta adelante, y la que está atrás es mi mamá, como siempre cuento, que me acompañó a esa manifestación porque era muy peligroso ir a manifestaciones, había mucha represión, y entonces decidió acompañarme y se empieza a involucrar en los colectivos. Pero Maternidades Secuestradas es un retomar esta pieza, esta fotografía del archivo, y cuestionarme hoy en día, bueno, fue en 2012, ¿qué es la maternidad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es posible que en la Ciudad de México, en ese momento era libre y gratuito el aborto, y en muchos estados seguía siendo no solo ilegal, sino que había incluso muchas mujeres en la cárcel, que creo que todavía hay, por
abortos espontáneos, ni siquiera por abortos provocados, sino por abortos espontáneos. Entonces lo que hago es una pieza en la cual convoco a mujeres de diferentes edades, activistas y artistas, a que hablemos de maternidad. Cada una va platicando lo que le interesa y a partir de eso ellas mismas organizan grupos para hablar de esa temática. Entonces, por ejemplo, las de abajo son mujeres que abortaron y todavía no se atrevían a hablar del tema. Estaban las del lado izquierdo abajo, que eran las mujeres que habían decidido no tener hijas y que de todas maneras les habían tocado los cuidados, porque los cuidados del maternal son con hijos o sin hijos, nos sigue tocando cuidar hermanos, cuidar abuelos, cuidar enfermos en la familia, etcétera. Entonces, de las jóvenes, hubo un grupo de artistas jóvenes también que se reunieron y hablaban de la presión que hay para las jóvenes de tener hijos y de si ya tienen uno, de cuándo viene el otro y de todas esas cosas de que si eres mujer y no tienes hijos, no eres una mujer completa, etcétera, etcétera. Entonces era una manera de hablar de todo esto. Abrimos todavía más y nos fuimos a los medios de comunicación, nos fuimos a Twitter y a Facebook a reunir respuestas. Entonces son piezas que van siendo, empiezan como una manifestación performance, como una serie de reuniones, una manifestación performance, se convierten en las redes y eventualmente acabó siendo esta manifestación performance en el Zócalo, en el cual lo que me interesa es cuestionar la idea de manifestación y cómo las hacemos generalmente. Y lo que hacemos es una jergarela, que es como una pasarela hecha de jerga, por la cual transitábamos con distintas consignas que hablaban de todas estas múltiples experiencias y también se hacía performance en ese pequeño espacio que marcamos en el Zócalo para hacer una manifestación con la cantidad de gente que estábamos ahí, porque es muy difícil, juntar 1 millón de personas para hacer algo, y además esas manifestaciones multitudinarias generalmente son un formato muy bélico. Creo que desde el performance a mí me interesa cuestionar ese tipo de rituales como las manifestaciones y los formatos que tienen, que son como las muy bélicas. Hay vanguardia y retaguardia en las manifestaciones. Entonces me interesaba también cuestionar esta forma para manifestaciones que fueran de otra manera. Para mí en ese sentido el performance está en la vida diaria, está en el trabajo artístico, está en las manifestaciones feministas y a veces se junta y se mezcla. Al final nos quitamos nuestras panzas, dijimos no a las maternidades secuestradas y nos fuimos. Esta pieza se reactivó también en Argentina, entonces como les digo es de los ejes que han seguido mi trabajo y mi producción desde un principio, porque considero que es uno de los ejes del feminismo, es uno de los ejes temáticos básicos. Yo creo que el día que todas las maternidades sean voluntarias, felices y deseadas, habrán acabado los problemas económicos, bélicos, sociales, de violencia, etcétera, que sufrimos en esta sociedad. Entonces me parece un eje que es importante seguir trabajando. Ahorita tengo una pieza en el MUAC que es las maternidades en pandemia, que también, bueno, han sido distintas porque nos han regresado a la casa de repente a todas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo presento mi trabajo sobre la maternidad? ¿Es una pieza o realmente planteamos lo que es la reflexión que cada una de nosotros ha hecho sobre los temas que hemos abordado a lo largo de la vida? Dejar de pensar en temáticas como la temática de una sola pieza y pensar en temáticas como constelaciones, como conjuntos de cosas que hacemos. Otro de los temas que más me ha interesado es la colaboración, quizá porque estudié con Suzanne Lacy y en piezas como esta de ella, de la cual hablan de las víctimas de un asesinato que había habido, un asesinato en serie en Los Ángeles, que era el Hillside Strangler, hacen este performance en el que llegan las mujeres en carrozas y se paran y gritan una frase que tiene que ver no solo con el asesinato de las mujeres, sino con la revictimización en los medios de comunicación. Y hacen una pieza en colaboración con las autoridades, en colaboración con Holly Near, que es una cantante, en colaboración con otras mujeres. Entonces a mí eso me interesa mucho, cómo trabaja uno en colaboración y qué hace. Ahora, en México también estaban pasando cosas bien interesantes, como este performance
de las feministas, y hay que fijarnos, yo creo que mucho en todo el performance que se hace en las manifestaciones, que cada día es más, hay más y cada día es más interesante. Y aquí las feministas, guiadas por las artistas, hacen este performance en el cual llevan esta corona al monumento a la madre con objetos utilizados en abortos clandestinos. Entonces me interesan este tipo de colaboraciones, no nada más con otros artistas, sino con grupos políticos, con instituciones, con diferentes organizaciones. Quizá de las primeras piezas que yo hice que buscaba este tipo de interacción en colaboración, que ya no sé si se llama performance o no se llama performance, si se llama práctica social, si cómo le quieren decir ustedes, pero a mí me interesaba desde el arte por el feminismo, cuestionar el feminismo desde el arte y el arte desde el feminismo. Entonces hago esta pieza en la cual organizo que vengan 3 compañeras de la Escuela de Arte Feminista a México a hablar de arte feminista y a dar unos talleres, a conocer el trabajo de las artistas de México y a regresar a Estados Unidos a hablar del trabajo de México. Era tender un puente conceptual entre ambas comunidades. Aquí es en el taller que se dio en casa de Nancy Cárdenas en Cuernavaca, y fue complicado, fue un proyecto muy complicado. Pero de lo que les quería hablar también era un poco, por un lado, de la colaboración y por otro lado, de cómo se presentan este tipo de proyectos posteriormente en un museo, cómo entra a una galería o entra a un museo y las problemáticas que hay, porque eventualmente pues estas piezas llegan, ¿no? En la primera vez que se presentó eran una serie de documentaciones y unos pequeños libritos en inglés y en español que llevaban de todo el texto de la conferencia que se había dado de regreso a Estados Unidos sobre la experiencia de ir a México, de las norteamericanas, de las estadounidenses, y sobre el trabajo que habían conocido de las mexicanas. Arriba ven el grupo de algunas de las mexicanas que participaron, incluyendo, estuvo Magali Lara, que no está en la foto, pero Lourdes Andrade, Jan María Castro, Ana Victoria Jiménez, entre ellas, y hacer este trabajo en colaboración entre una comunidad y otra comunidad. La pieza se presenta en el MUAC en 2006, cuando hago el tendedero, cuando hago una exposición que se llamó Si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, cuya curadora fue mi queridísima Karen Cordero, que abrió este encuentro. Y es el problema de, bueno, ¿cómo después presentas estas experiencias en un contexto museográfico? Esto lo hablo particularmente porque pues aquí somos muchísimas personas dedicadas al performance, y cómo hacemos, cómo se puede hacer que se traduzca a una experiencia que es vivencial, que tiene lugar en el tiempo, en el espacio, con la presencia, y después lo quieres traducir. Pues una de las cosas que hicimos fue un video en el que rehicimos la conferencia original con voz y pasando las diapositivas y leyendo los textos, un poco para dar esa sensación del tiempo. Aparte de eso, se puso la información como había estado originalmente y documentación, pero es una de las cosas que me interesa mucho, cómo va trabajando uno en colaboración y cómo va presentando uno este tipo de proyectos. Algo que me sigo preguntando siempre es si esta pieza se puede reactivar a la inversa. O sea, que algún día organicemos un proyecto desde México a Estados Unidos, en el cual vayamos a enseñarles sobre arte feminista o performance, y que nos demos a la tarea de conocer su trabajo y lo regresemos a México. Lo he propuesto, y la respuesta que he tenido generalmente es, ay, a lo mejor las artistas chicanas están interesadas. Entonces, bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque a mí nunca se me hubiera ocurrido con las artistas estadounidenses decirles, vamos a ir a México, pero vamos a hablar con las artistas estadounidenses que viven en México, o de familia o descendientes de estadounidenses que viven en México, como si no pudiéramos platicar en general con las artistas que fuera de Estados Unidos. Pero en fin, ese es otro tema que sigue ahí pendiente. Me interesa mucho, obviamente, las piezas que mezclan
entre lo artístico, ahí se oye la voz de Noemí, ya. Entre lo artístico, lo pedagógico y lo activista. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el tendedero, que el tendedero también nace dentro del contexto de una exposición que se llamó Nuevas Tendencias, que era la primera vez que en el Museo de Arte Moderno íbamos a presentar a artistas jóvenes cosas como performance, instalación y videoarte, porque antes no se presentaban estas cosas. Entonces les digo, para mí están como muy mezcladas lo que estoy tratando de trabajar y proponer desde el arte y lo que estoy tratando de proponer desde el feminismo que tiene que ver con el arte. Ahí está Paula Weiss en el camión, algunos de los miembros del no grupo, y por ejemplo, para promover nuestra exposición, hicimos un performance, se rentó un camión y nos fuimos de periódico en periódico haciendo acciones y llamándole la atención a la prensa. Entonces usábamos como herramientas nuestras herramientas artísticas, incluso para la difusión. Una cosa interesante es que en esa exposición también presentó Magali Lara su conocida pieza de las ventanas, en la cual, para darles un poquito el contexto, hace este dibujo, el que está en medio arriba, que dice muchacha masturbándose, y fue un escándalo total y absoluto, ¿no? Porque no hablábamos de esas temáticas, no hablábamos de acoso, no hablábamos de violación, no hacíamos obras que tuvieran con la maternidad, todo eso apenas se empezaba a trabajar, ¿no? Lo de abajo es un video performance, un video de Paula Weiss, que se llama Mujer, Ciudad, Mujer, y ese estaba exactamente enfrente donde estaba el tendedero, y a mí me sorprendió mucho porque primero no era mujer, naturaleza, mujer, era mujer, ciudad, mujer. Y luego era el cuerpo de una mujer que estaba gordita, que tenía estrías, que tenía celulitis, y era un cuerpo de veras, bailando desnuda ahí enfrente, no los cuerpos súper estilizados que se acostumbran. Entonces, hasta en ese tipo de cosas era romper. Pero bueno, el tendedero brincó en ese momento y se fue a Estados Unidos al año siguiente que estuvo en México durante el proyecto de Suzanne Lacy, Making It Safe, y ahí se sale a la calle y se va de cuadra en cuadra invitando a las mujeres a salir y a compartir sus experiencias y a conocerse entre las vecinas. Entonces yo sí noto desde ese momento ese potencial enorme que tiene esta estructura del tendedero para en un momento estar en un espacio público, museístico, en otro momento estar de activista y en otro momento servir de otras cosas. El tendedero se quedó calladito porque han de saber que en mis tiempos las obras efímeras no se reactivaban como ahora, no había activaciones, hacías un performance y se acabó, lo hiciste una vez y ya no se vuelve a hacer, porque pues se vuelve a hacer es teatro, entonces había toda esta discusión que creo que ya está súper rebasada, pero me lo vuelven a pedir en 2007 para una gran exposición de arte feminista que hubo, esta de WAC, y a mí no se me ocurrió más que poner documentación. Todavía no sabía yo de activar y reactivar las piezas. Eso ha sido algo muy reciente, por lo menos en mi producción. En 2009 me piden hacerla en la Ibero de nuevo, y yo así como que sin ganas dije, bueno, lo hacemos, y las preguntas eran las ventajas de ser hombre y de ser mujer, y las desventajas de ser hombre y de ser mujer, y no cuajó. La pieza se ve bien, las respuestas son muy simpáticas, pero no había ese arraigo que debe tener una obra con su contexto. Me piden hacerlo nuevamente en Medellín en 2015 y ahí sí ya había entendido ya más un poco cómo deben funcionar o cómo pueden funcionar este tipo de proyectos, y lo que hice fue trabajar con artistas y activistas de Medellín, quienes definieron las preguntas que íbamos a usar. Naturalmente se llenó, fue una experiencia muy conmovedora, salieron preguntas como ¿cuándo fue tu primer acoso? Y respuestas igualmente terribles, pero la pieza brincó y una maestra retoma la metodología para hacerlo por su cuenta en su salón, y desde el 2015 ha seguido haciéndolo y utilizándolo como una herramienta pedagógica. Entonces eso a mí me interesa mucho de una pieza que tenga esta posibilidad de brincar y de convertirse en algo más que ya no necesariamente está bajo mi control como artista y que ya no necesariamente tengo que ver directamente, sino que sale de ahí de origen.
y esto va a ser importante también al rato cuando hable de documentación, esta manera de obras que se documentan a partir de que las repite la misma persona que la hizo originalmente, o la retoman otras personas, o la transforman otras personas. En el MUAC, en la exposición de la que les platicaba, estuvo mucho tiempo, estuvo 6 meses el tendedero. Entonces fue un tendedero que creció muchísimo, que llegamos a tener cerca de 10,000 respuestas. Parte del tendedero lo tienen ahorita en Querétaro, una selección porque esta pieza se quedó, la doné al MUAC y se las prestaron para el Museo de Arte Contemporáneo. Pero en esta exposición, una de las cosas que me preocupaba era, porque siempre me preguntan, bueno, pues, ¿qué gacho está todo esto del feminismo? Porque no ha cambiado, ¿verdad? Siguen preocupadas por el acoso, la violación, etcétera. Y de los cambios que yo veía es que, bueno, de entrada había en ese momento varios colectivos y varias artistas que estaban trabajando temas del acoso, lo cual ya era un enorme cambio de 1978, cuando se hizo por primera vez el tendedero, que ni era una temática que se acostumbraba en el arte, ni siquiera era un tema que hablaban las feministas, porque éramos 30 feministas hablando de aborto y hablando de violación. No daba tiempo siquiera para pensar en acoso y no había tanta conciencia como hay hoy en día. Entonces, bueno, pues planteé hacer un archivo también que hoy en día sería inmensamente mayor, porque de 2016 a la fecha ha explotado la cantidad de colectivas de arte que están haciendo este tipo de propuestas, ya sea desde el arte o desde el activismo. Otra cosa hacia donde brincó el tendedero que me pareció muy interesante, porque nunca se me hubiera ocurrido como artista, es que en la UAM, Mónica Benítez, que es una investigadora, ha retomado todo el material del archivo para utilizarlo para otras cosas, tanto para analizar las respuestas y qué tipo de respuestas son distintas en Argentina, que se ha hecho en Washington, en México, y qué palabras son las que más se utilizan, como para hablar del tipo de información que sale en este tipo de archivos que se crean con obras artísticas. Entonces es muy interesante porque sí, no es lo mismo que una encuesta sociológica porque es arte. Lo que se está planteando en una pieza como El Tendedero es hacer una narrativa de lo que está sucediendo en un momento y de las preocupaciones que tenemos. Entonces resulta muy adecuado que también esos materiales sirvan para otras cosas. Pero yo cuando me iba a imaginar, cuando empecé a hacer cosas de performance, que una pieza puede servir para lo que yo estoy haciendo, pero también lo puede retomar otra persona, pero también se puede trabajar de manera colectiva, pero también pueden utilizar los materiales que salen de ahí para otra cosa. Y esto me entusiasma mucho porque son los lugares en donde creo que el arte y el feminismo se van cruzando y van trayendo nuevas propuestas. También me ha interesado siempre que cuando voy a hacer el tendedero a algún lugar, si se va a hacer una exposición, no nada más se haga una exposición del tendedero, sino trabajar con las artistas de cada comunidad que presenten sus obras, que se hagan obras colectivas y que lo presentemos, que sea una cosa de una manera más horizontal. Para mí desde entonces, pero muy claramente en una exposición como la de Si tiene dudas, pregunte, una exposición no es un fin, es un medio. Para mí, un festival de performance no es un fin, es un medio. Es para que pasen muchas otras cosas, es para que se detonen, es para que surjan conexiones entre la gente, para que se hagan redes. Entonces es tener conciencia de que no es el fin. Ya fui y presenté mi performance, o ya fui y presenté mi obra en la exposición, o la hice, sino todo lo que sucede y todo lo que se crea alrededor, que acaba siendo lo más sabroso y para mí muchas veces lo más interesante. Otra manera en que el tendedero se ha rebotado en este sentido que lo toman otras personas y se ha metido a lo pedagógico, es en Argentina, que lo hice en un taller con artistas, activistas y maestras, y las maestras, como ven abajo del lado izquierdo, lo rehicieron en su escuela, lo siguen haciendo en la normal número 5 desde entonces como un ejercicio pedagógico que les ha funcionado muy bien. Y unos meses después de las
jóvenes que habían participado, por la normales nivel prepa, que habían participado en este tendedero, me escribieron para decirme que si podían usar el tendedero porque en una normal cercana se había suicidado una chica trans por bullying y que ellas querían ir allá a hacer un tendedero en apoyo. Claro, les digo, en todo lo que pueda yo ayudarlas y apoyarlas con todo gusto. Pero esta posibilidad de que desde lo artístico brinque a lo pedagógico y de lo pedagógico las chavas lo retomen para algo activista, me parece como jugar billar y meter carambola de alguna manera, ¿no? El de Aichi que hice hace 3 años también brincó muchísimo y primero empezó arriba a la izquierda, pueden ver la foto en la Bienal, lo hicieron como un poquito como biombo porque creían que la gente iba a ser tímida en su participación y no fue tímida, a los 3 días ya estaba casi lleno. Pero empezando la Trienal hubo un caso de censura muy fuerte en el que una sección de la Trienal era una exposición sobre obra censurada y había una pieza que es una mujer sentada junto a una silla vacía, que es una escultura de una pareja de artistas de Corea, que habla sobre las mujeres de confort, que son las mujeres que el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial se llevó de Japón y se llevó de Corea para satisfacer a los hombres del ejército. Una prostitución organizada desde el Estado, ¿no? Y Corea desde hace muchos años ha exigido que Japón ofrezca una disculpa. Ya las mujeres ni siquiera viven, pero que ofrezca una disculpa por esta atrocidad. Y Japón no ha querido. Entonces la derecha recalcitrante en Japón vio que estaba esa pieza, hubo amenazas de que iban a quemar la Trienal y 2 meses antes habían quemado un estudio de visión en Osaka, entonces se tomaba muy serio y la Trienal decide cerrar esa parte de la exposición y consecuentemente los artistas latinoamericanos decidimos cerrar nuestra obra porque eso era aunque no era directamente de la institución que nos había invitado, era un caso de censura, que venía de fuera, pero era un caso de censura. Entonces la manera para mí de cerrar la pieza fue bajar las respuestas, dejar papelitos rotos en el suelo y ponerle un letrero de que estaba clausurada. Los artistas que estaban participando de Japón en la Trienal me pidieron utilizar el formato del tendedero afuera de donde estaba la exposición censurada, hablando de libertad de expresión. Entonces, claro, les dije con todo gusto. Entonces dio un triple giro mortal la pieza y se transformó. Me encanta esto de que las piezas puedan irse transformando, respondiendo a la realidad. Al final abrieron esa sección y decidí dejar pues, constancia en la pieza de la censura que había habido y lo que había sucedido durante el periodo. Entonces la instalación también tiene su vida propia y su performance. Ahora, el tendedero en Japón ha seguido viajando por su cuenta y el grupo al que le di el taller ha seguido utilizando el tendedero en diversas manifestaciones y ahorita está ya con todo el tendedero lleno afuera de una boutique feminista en un centro comercial en Tokio y hablando sobre la imagen de la mujer y la violencia de la imagen hacia las mujeres. Entonces a mí me encanta que pueda irse transformando y yéndose a tantos lugares. En Estados Unidos, este colectivo de mujeres demócratas y republicanas luchando en contra de la violencia hacia las mujeres me pidió ir a darles un taller. Les di un taller, luego se fueron a todos los condados de su estado a pedir respuestas para exigirle a sus legisladores cambiar las leyes de consentimiento. Entonces, les digo, aunque sabían que venía de un proyecto artístico, lo usan exclusivamente con fines políticos, estas mujeres, lo cual me interesa mucho. Como saben, pues el tendedero se ha ido por todos lados, completamente fuera de mi alcance como tendedero de denuncia, que yo creo que tiene varias otras raíces, no nada más mi tendedero, que tiene que ver con el scratch argentino, que tiene que ver con el Me Too, que tiene que ver con la acción directa, pero a mí ahorita lo que me interesa es guardar la historia del tendedero. La pieza, el tendedero, ya no es un solo tendedero, sino la historia de lo que sucede. Recientemente se presentó en la Glorieta de las Mujeres que Luchan
hablando sobre, respondiendo al hashtag yo denuncié pero o no denuncié porque, que es ya pasar a otro nivel. Es bueno, ya estamos hablando, ya hablamos de denuncia, ya hablamos de violencia, ya denunciamos y luego no pasa nada. Y luego nos va peor porque sale retecaro y toma mucho tiempo y nos revictimizan. Entonces hay que dar un segundo paso, que es hablar de lo que está mal cuando vas y denuncias, tratar de allanar ese camino para que entonces sí se pueda denunciar y funcione. Nada más en este último mes de marzo estuve trabajando con tendederos, el de Querétaro, en Chimalhuacán, Tlaxcala, Venezuela, Chile, uno con mujeres católicas hace poco, enfermeras diversas y diferentes de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy interesante que sigue teniendo este interés por todos lados. El que les tocó a ustedes es muy interesante porque aparte de que hicimos el tendedero, hicimos un taller y decidieron qué pregunta íbamos a usar, es la primera vez que sale el tendedero del Museo del MUAC y nos encontramos con una serie de problemáticas que creo que es importante y vale la pena hablar. Por ejemplo, hay cerca de 6,000 respuestas en papel que se juntaron en el museo o se estaban guardaditas. Decidimos que mandaran nada más 2,000 y casualmente las 2,000 son de 2 de las preguntas básicamente y no de las 4 preguntas que se hicieron en el tendedero. Ahí, por ejemplo, aunque cuando yo doné esta pieza al museo, di instrucciones de cómo se puede presentar, en dónde se puede presentar, qué actividades paralelas tiene que haber, cómo se tiene que documentar y todas las instrucciones que se me ocurrieron que podía dejar para cuando el museo prestara la pieza o la reactivara, nunca se me ocurrió que había tantas respuestas y había que cambiarlas. Ahorita ya quedé con el MOA que cuando regresen tengo que ir y separar en bonches de, por ejemplo, 500 y 500 para cuando lo vayan a mandar a distintos lugares en orden de prioridad, cuáles son las que se deberían ir. Entonces, cada vez que lo presento, me enfrenta a distintos problemas del arte, que son meramente dentro de lo artístico, cómo se hace y cómo se presenta. Y hasta que no sucede, como el performance, hasta que no lo haces y no sabes qué va a pasar, ¿no? Últimamente se ha estado presentando y reactivando en distintos lugares y empezamos a ver qué es lo que sucede. El tendedero han de saber que es una pieza que yo no vendo, la dono. No la vendo porque se me haría poco ético vender una pieza que está basada en las experiencias dolorosas de otras mujeres. Entonces lo dono y, por ejemplo, está en Colombia, en la Bienal que les mostré, está en Estados Unidos, en la otra que les mostré, que son las mujeres en Indiana que están tratando de cambiar las leyes, que se está volviendo a hacer, y en Culiacán fue el primero que lo doné. Y es muy interesante porque este año el tendedero donado lo sacaron de nuevo en Culiacán, lo mandaron a Los Mochis y lo mandaron a Mazatlán. En cada uno de esos lugares se hicieron tendederos nuevos, que yo fui acompañando también con talleres, y se sacó a presentar este tendedero. En Colombia se sacó el tendedero, pero como era durante pandemia, pues se hizo una versión virtual y se hizo una versión que hablara también de lo que estaba pasando en ese momento, que era la violencia a través de las redes y la violencia en las casas durante la pandemia. Entonces, bueno, es muy interesante para mí ver luego cómo reactiva uno estas piezas, porque no es como un cuadro, que el cuadro lo dejas ahí solito y lo pones. Muchas veces el donarle este tipo de obras a las instituciones ha implicado que tienen que revalorar cómo guardan las obras, qué es lo que van a hacer con ellas, qué parte tiene el museo desde el archivo, desde los centros de documentación y qué parte desde la colección y cómo trabajan conjuntamente. Entonces eso a mí me encanta, porque de repente es también poner en jaque lo que sucede adentro del museo y eso me parece más que divertido. Hay mucha información del tendedero, estoy tratando de llevar un blog más o menos al día, pero no siempre lo llevo. Todavía me faltan 3 puntos, así es que me voy en friega. Otra de las cosas que me interesan mucho, y aunque sean piezas que parece que no son feministas, pero que para mí son profundamente feministas como esta,
es la relación con el público. Entonces, por ejemplo, el planteamiento de yo no celebro ni conmemoro guerras es una frase que planteamos poco antes del centenario y el bicentenario, el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, que fue en el 2010, y lo que hacemos es plantear esa frase y ver qué sucede. Entonces, la pieza se ha ido por donde nos van invitando, por las reacciones que hay del público. Entonces, nos invitaron a que iban a hacer el grabado más grande del mundo con una aplanadora sobre Reforma. Entonces, nosotros con lo que participamos es con la frase, yo no celebro ni conmemoro guerras. Que se va a hacer una serigrafía, el Museo de la Estampa, para hacer una carpeta que se va a 100 museos en el mundo. Nosotros hacemos la frase, yo no celebro ni conmemoro. Que mi amiga Rosa Borrás en Puebla me dice, oye, Mónica, me quiero fusilar la frase para ponerla en un botón. Órale, tú fusílatela y nosotros la retomamos después para integrar eso a la pieza. Entonces, a partir de esto hemos hecho botones, tazas, stickers, gorras. Lo hemos presentado en performances en escuelas. Entonces, por ejemplo, arriba a la izquierda llegábamos a una secundaria, a una preparatoria, gritando como si fuéramos una manifestación, Víctor y yo solitos, gritando, yo no celebro ni conmemoro guerras. Y a partir de eso hacíamos una acción con los chavos y las chavas en los que discutíamos sobre el tema, platicábamos, les dábamos un botón vacío para que nos lo llenaran con lo que ellos celebraban todos los días y les regalábamos el de yo no celebro ni conmemoro guerras que había salido de la pieza de Rosa. Estuvimos en zona Maco y también el intercambio era yo te regalo un botón de yo no celebro y tú lléname un botón con lo que tú celebras todos los días. Después con esto hicimos un performance en el MUAC, en el cual como si fuera manifestación gritábamos las consignas de todos estos cosas que nos había dicho el público. Entonces era, yo celebro la espiral, yo celebro que no sé quién metió gol, yo celebro estar junto con mi familia. Entonces era cambiar esta idea de lo que es la manifestación y jugar con esta idea de las narrativas de guerra que estamos cuestionando, que además nos siguen influenciando y nos siguen metiendo todo el tiempo, y lo que es la vida cotidiana. Entonces, esta narrativa de heroísmo que nos habían vendido en el 2010, de heroísmo, de la guerra, de sacar las cenizas de los héroes y los huesos del monumento a la independencia y pasearlos por las calles, y todas estas cosas horribles que tienen que ver con el performance, porque tienen que ver con nuestros rituales sociales y tienen que ver con esta idea que tenemos de que una guerra es heroica y que es bueno lucharla. Para nosotros, cualquier guerra es un fracaso de la humanidad, aunque sea justa y necesaria y se tenga que pelear, es un fracaso de la humanidad. Esta pieza la hemos repetido en distintos lugares. Alguna vez nos pidieron hacer una bandera para Casa del Lago, hicimos una bandera con yo no celebro ni conmemoro guerras, pero invitamos al público que iba pasando a ponerse una camiseta que decía lo mismo y a discutir, a platicar, y al final pasar y decir cada uno de ellos qué es lo que ellos sí celebran y qué es lo que ellos sí conmemoran. Lo hemos puesto en Inglaterra también en una exposición, invitando al público a participar y decir lo que piensan. Curiosamente, las personas que más se acercan y que con más gusto escriben son a las que sí les han tocado vivir guerras y que saben que no es ningún chiste y que no es nada heroico y que es muy sangriento, doloroso y cruel. Me interesa la forma de distribución desde el feminismo y desde el arte feminista y desde los planteamientos que estaban haciendo. Esta pieza probablemente la conocen, es de Polvo de Gallina Negra, de 1983, y es la receta del grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho del cuerpo ajeno, es la paz, que hacemos durante una manifestación en 1983, el 21 de junio, y posteriormente, o ahí dice el año, no sé, y posteriormente se publica en la revista FEM y se publica en una agenda. Entonces ya, de entrada, la distribución de la pieza va por distintos lados, ¿no? Pero una cosa muy interesante para mí es que recientemente
la forma en que se ha estado distribuyendo es con otros artistas retomándolo. Entonces aquí, por ejemplo, esta fue Nirlin Seijas en Brasil, que retoma la pieza, leen el texto y hacen la acción. Aquí, por ejemplo, está ahí pueden leer, ¿no? De Felipe que rehace la pieza, hace una nueva versión ahí tiene toda la información en Austin, utilizando la pieza de Polvo de Gallina Negra. Entonces a mí esto me parece una forma de distribución muy interesante porque ya se parece mucho más a la historia oral, ya se parece mucho más a los rituales, ya se parece, además, una forma muy adecuada de retransmitir el performance. Me parece que es muy interesante que esto vaya pasando. En algún momento Víctor y yo hicimos un performance que no incluyo ahora, que era Canasta de Cuentos Mexicanos de Performance, en el cual nuestro performance era precisamente contar los performances de otras personas, como si fueran cuentos. Entonces me interesa ese cambio. Recientemente, durante la pandemia, un colectivo de artistas nos invitó a hacer carteles políticos que se distribuyeran, que por ejemplo, nada más les mandábamos la imagen y se distribuía y lo pegaban en las calles en otros lugares. El mío se pegó y nosotros a la vez pegábamos de otros artistas en nuestros países. Es Regina José Galindo, que le tocó y muy amablemente estuvo distribuyendo la pieza de Polvo de Gallina Negra en Guatemala, pero también se presentó en España y también estuvo en México el cartelito, y era el cartelito de Polvo de Gallina Negra con una actualización a los datos de violencia que tenemos hoy en día. Entonces me interesa mucho esto de cómo contextualizamos y cómo cambiamos la distribución del arte y qué implicaciones feministas y artísticas tiene. Esta la reconocerán algunas de ustedes, fue cuando fui a dar un taller por aquellos rumbos, y el taller que di estaba basado en utilizar obras de performance para, en función de eso, hacer performances que hablaran sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, ya no me acuerdo quién participó del lado derecho, pero lo que hicimos como ejercicio fue ver las performances que estaban haciendo las artistas, que estaban Christine, que estaba Lía, que estaba Elvira Santamaría, y está, por ejemplo, ahí Elvira haciendo su performance, y después está una de las participantes que luego, si se acuerdan del nombre, se los agradecería mucho, que está de su ropa cortándose florecitas y dejando también un camino de flores. Entonces, esta forma de trabajar a partir del trabajo de las otras es algo que me interesa mucho, y me interesa mucho mezclarlo con el trabajo artístico y con la pedagogía. Ya casi llegamos al final. Una de las cosas que me interesa más del trabajo artístico es el afecto como eje. El afecto como eje, porque generalmente se nos plantea que eso es algo que sí tenemos nuestros sentimientos en el arte, pero como que no está muy bien visto. Desde el feminismo es algo que yo creo que hemos tratado de poner en primer lugar, tanto por un lado sacar la rabia, pero por el otro lado tratar de ser felices, y por un lado denunciar, y por el otro lado llenarnos de afecto, sentirnos acompañadas, hacer comunidad, crear redes, hacer amistades. Entonces eso para mí es muy importante. Uno de los lugares en donde yo aprendí de esto fue también en una obra de Suzanne Lacy, en 1978, yo creo que debe haber sido, cuando se inaugura la exposición de Judy Chicago de The Dinner Party, esta enorme instalación recuperando la historia de algunas mujeres de la cultura occidental. Y en forma paralela, Suzanne Lacy, que les digo que es con quien yo trabajaba, invita a mujeres de todo el mundo a organizar esa noche en sus países una cena celebrando a las mujeres. Entonces, imagínense ustedes que en esa época, creo que cuando mucho había fax, entonces era muy difícil. Yo creo que esta es una de las piezas que anuncia cómo va a ser el arte que hacemos hoy en día, que podemos estar conectadas globalmente y que puede haber otro tipo de interacciones en el arte. Entonces ella invita a todas estas mujeres, la mayoría acaban siendo en Estados Unidos,
las largas distancias eran carísimas. Entonces era un grado de complejidad plantear esto enorme, pero ella va poniendo en dónde esa noche se hicieron cenas con todas estas mujeres. Y en México se hace en casa de mi mamá, que participa con el Movimiento Nacional de Mujeres, y esa noche celebran a Amalia Castillo Ledón, que es la de en medio, que fue subsecretaria de Educación y la primera embajadora mexicana, a Concha Michel, de la que está del lado derecho, que es una increíble luchadora social, cantautora, etcétera, y Adelina Cendejas, que fue una importante periodista, que seguramente sus posturas políticas eran completamente opuestas, pero esa noche las apapachan las feministas. Entonces, para mí esto ha sido algo muy importante. Por un lado, cuando escribí en el periódico, dábamos los premios Polvo de Gallina Negra, que eran nada más conceptuales porque eran en el periódico. Por otro lado, cuando he participado en, por ejemplo, aquí estamos del lado derecho, ahí ven a Karen también, a Lucero González, a Julián Tivilo, y estamos dándole un reconocimiento a Ana Victoria Jiménez por su trabajo con su archivo de feminista. Entonces, si otras personas no nos premian, premiémonos nosotros. No hay que esperar a que otras personas nos legitimen, nosotras mismas nos podemos legitimar y podemos hacer este trabajo las unas por las otras. Una de mis obras que tiene que ver con legitimar y reconocer el trabajo de otras es I Love Mexican Women Performance Artists, que es una página que tengo en Facebook desde hace mucho tiempo, por una pieza que hice originalmente que tenía que ver con las artistas de performance que tienen que ver que abordan o han abordado distintos aspectos de lo nacional o de lo mexicano o de la cultura mexicana en su trabajo. Y se quedó esta página en la cual se subo constantemente trabajo, no nada más de performanceras, pero la gran mayoría de performanceras y de otras artistas que están trabajando en estas líneas. Pero también me ha tocado a mí, porque por ejemplo, estas artistas hicieron su proyecto y su libro de ternura, no es ternura radical, pero no puedo ver aquí, de reconocimiento radical, y nos incluyeron a Maris y a mí. Y de repente me encuentro que estoy en un mural en Chile y que estoy en un mural aquí en la colonia Escandón y que sí hemos logrado el seguir esas cadenas, no porque me reconozcan a mí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el ir creando esas genealogías, ir reconociéndonos las unas de las otras y fortaleciendo las redes que hay entre nosotras de un lado y para el otro. Bueno, ahí están mis muñequitas preciosas que me encantan y adoro, que también creo que ellos son esta parte bonita del reconocimiento, y a mí me da un gusto enorme porque yo también me siento muy querida y muy apapachada por toda la comunidad, por las cuatas, etcétera, y creo que tenemos que ir creando círculos virtuosos de esta clase de interacciones, especialmente en momentos tan tensos en el mundo, especialmente en momentos tan tensos en las redes sociales, ¿no? Pero el afecto ha estado también en otras piezas. Una de ellas les platicó Karen Cordero el otro día, que es una pieza que se llama Abrazos, de la cual les voy a platicar. Esta pieza, Abrazos, surge en 2008, cuando me invitaron a mí a una exposición en Rumanía, y entonces, pues como Víctor y yo también dijimos, pues hay que organizarnos un festival de performance, ¿no? Entonces a través de las redes preguntamos, ¿alguien conoce algún performancero en Rumanía? Y pues claro que salió uno, y entonces organizamos el primer festival México-Transilvania de performance, y nos fuimos a hacer performance, y lo que hicimos nosotros fue plantearnos llevarles abrazos. Le habíamos pedido a nuestros amigos en Facebook que nos regalaran abrazos, un poco planteando que a nosotros no nos gusta eso de voy 15 días a un lugar y ya soy experta en el contexto y puedo hacer un performance. Somos artistas muy arraigados a nuestra comunidad. Entonces lo que íbamos a hacer era simplemente llevarles un gesto que era un abrazo y un abrazo de nuestros amigos. Ahí está
Diana Olalde, que participó, varias, y nos regalaron un abrazo. Nos regalaron un abrazo a través de Facebook, y nosotros fuimos y uno de nosotros contaba el abrazo y otro lo daba. Habíamos estado tomando un curso de cuentacuentos, les digo que habíamos hecho también este performance de canasta de cuentos mexicanos, porque pensamos que los cuentos, como lo hacen los cuentacuentos, son una forma análoga para documentar el performance, porque es de la mente de quien está contando y de las acciones y las palabras de quien está contando el cuento, se va creando la imagen en la mente de la otra persona. Entonces aquí lo que hacíamos era esto, dar el abrazo y contarlo. No sabíamos en ese momento que la gente en Rumania no es muy apapachadora, no son como acá, que a la menor provocación nos abrazamos. Y Víctor me contaba que cuando está aquí dándole el abrazo a este compa que le sacaba como cabeza y media, nada más oía cómo le hacía así el corazón del nervio de estar abrazando a otra persona. Después nos fuimos a Israel, y allá en Israel también hicimos este performance, y la reacción siempre es la misma. La gente se conmueve con los abrazos de otras personas. Es una cuestión que es muy, muy física, muy sensorial. Cuando hicimos la exposición en el MUAC, como bien dijo Karen, tenía yo algunas reticencias porque dije, ay no Karen, es que esta es una pieza bien, bien feminista, cursi y apapachadora, y es un museo de arte contemporáneo, y luego no les gustan esas cosas y van a decir que soy recursi. También entran esas cosas por la cabeza. Y Karen, en quien tengo absoluta confianza como curadora, me dijo, no, Mónica, esa es una pieza importante que hay que poner por una serie de razones, ¿no? Entonces yo, como siempre le hago caso a Karen, dije, sale, va, la ponemos. Hicimos esta serie de gafetes que eran de otro performance que hicimos hace muchos años, que se llamó Garden Exhibition, en la que todo mundo llegaba. Esa no les voy a contar ahorita porque me voy muy lejos, pero fue de otro performance. Y entonces en el MUAC teníamos estos gafetes que de un lado tenían los textos de los abrazos y de otro lado documentación. Y entonces invitábamos al público a participar. El primer día de la inauguración teníamos cómplices que traían puestos los gafetes y se acercaban al público y le decían, ¿te puedo dar un abrazo? Y naturalmente el público les decía que no, porque si a mí cualquier desconocido en donde sea me llega y me dice, te quiero dar un abrazo, le digo que no. Pero como también me gusta trabajar mucho con las personas de mediación en los museos, se fue desarrollando esta dinámica en la cual cuando daban una visita guiada, invitaban al público a ponerse en círculo, quienes querían, quienes no, que se pusieran un gafete, y entonces uno pasaba al centro, leía un abrazo y llamaba a alguien del público y le daba el abrazo. Y entonces esa persona se quedaba en el centro, leía un abrazo y llamaba a alguien del público para darle el abrazo. Entonces, al final del performance, cada quien había dado y recibido un abrazo. Entonces era bien interesante porque después de toda la violencia que había en la exposición, esta manera de reactivar la pieza rompía con toda esa sensación. Y era bien interesante porque hicimos varios ejercicios en varias piezas, desde el tendedero, desde maternidades secuestradas, de cómo activarlas en un museo, cómo hacer que estas piezas vivan en un museo, y ninguna funcionó tan bien como esta, porque la gente no estaba viendo el performance, no estaba poniendo el cuerpo, estaba ahí haciéndolo, participando, y no nada más se lo estaban contando o lo estaba viendo en fotos. Entonces funcionó maravillosamente. Lo hicieron después en Chile y funcionó maravillosamente, y la gente le encantan los abrazos. Lo hicimos en Argentina y a la gente estaba feliz dándose abrazos. Y después, como regalito final, este colectivo Homenajes Urbanos sacó estos carteles que puso por todo Buenos Aires cuando lo hicimos ahí también. Entonces a mí me parece muy interesante también cómo el eje del afecto es fundamental. Dentro del afecto también está el afecto a mí misma. Entonces, les platico de esta pieza rara, extraña, rarísima, que yo todavía no acabo de entender, pero me gusta mucho, que hice durante la pandemia, al mero principio de la pandemia, en la cual estaba yo tan angustiada que no sabía ni qué hacer. Entonces, pues me puse a hacer estos dibujitos
como mandalas, como para relajarme, como para distraerme, y las fui compartiendo con mis cuates en Facebook. Algunas de ustedes se acordarán. Y entonces iban saliendo las dibujas y al mismo tiempo iba compartiendo fotos del jardín, porque pues no podía ir a ningún otro lado más que al jardín, a mi casa, al jardín, etcétera, etcétera. Afortunadamente tengo el privilegio de tener un jardín muy bonito, pero era fijarme en las formas cuando salía, era fijarme en lo que estaba pasando con la naturaleza, pero pues bueno, la cuestión de artista no se le quita uno a uno, es el entrenamiento. Entonces eran las formas, las texturas, las proporciones, etcétera, que iba compartiendo. Después que me invitan a una exposición que hizo este curador Tiago, en la cual se suponía que hacíamos performance, que invitó a artistas en Chile, Argentina y México a hacer performance afuera, mero en tiempos del confinamiento. Entonces yo pues ni de relajo me iba a salir, ¿verdad? A lo más que llegué a salir fue a mi jardín. Entonces dije, bueno, pues mi performance, mi acción, va a ser que las dibujas se salgan al jardín, que los dibujos eran en ese momento todavía. Entonces, el día que se tenía que hacer esta acción, las dibujas se salieron al jardín y estuvieron entre las plantas muy sensualmente y se juntó todo eso. Y luego un día acabaron colgadas en el tendedero y la historia fue creciendo y de repente ya eran las dibujas, no los dibujos. Y bueno, pues entre la alucina y la diversión y las interacciones con todas las amigas y amigos de Facebook, pues fue creciendo. Un buen día, una de las dibujas decidió salirse y entonces se encontró una mana que la ayuda y se la lleva a pasear por la ciudad. Esto ya fue después del proyecto, ya lo que teníamos que hacer de performance duraba 2 días, pero pues ni modo, esto duró más y se fue ampliando y se fue haciendo esta otra cosa. Y entonces las dibujas se fueron a la calle y están ahí entre las revistas y están en ese precioso Volkswagen color de rosa. Y se acabó la historia con todo este viaje de las dibujas. Algo que me pareció muy interesante es que hace un par de meses se fueron las dibujas a una exposición en La Tallera, en Cuernavaca. Y evidentemente el curador había seguido toda esta odisea de la pieza, que ya no sé yo qué es, no sé cómo llamarla. No, es dibujo, pero es performance, pero es acción, pero es la pieza que se va por donde se le pega su regalada gana, ¿no? Entonces, cuelga las dibujas como habían estado en el tendedero, pero me propone una cosa que se me hizo muy bonita, que es que un día las dibujas iban a salir a visitar a todas las otras obras de la exposición. O yo ya eso me lo voy a apropiar. Entonces, yo en adelante, cuando se presenten las dibujas, que ya se van a quedar como serie, se van a presentar saliendo a visitar todas las obras de esa exposición. Algo que me encantó es que varias amigas que fueron a ver la exposición y que habían seguido el desarrollo de las dibujas, me mandaban sus fotos junto a las dibujas. Entonces, para mí se completa este círculo de afecto, estas redes que se van creando, romper los medios y trabajar como necesita el trabajo que se haga, ¿no? El último punto que voy a tratar, creo, es el de la documentación, que es algo que me interesa también mucho y por eso he participado en espacios como el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, de donde soy parte del consejo, o en la Editatona, que ya llevamos 7 años, que subimos, una vez al año hacemos una Editatona de mujeres artistas y subimos materiales a Wikipedia y cambiamos materiales que ya están sobre mujeres artistas. También parte de este trabajo, que las invito a que lo hagan realmente, es el empezar a fomentar que cada vez haya más investigación y a escribir. El de Rosa Chillante que ahí ven, pues lo escribí porque nadie más lo iba a hacer. Entonces, cuando no hay nadie más que va a escribir nuestras historias, pues ni modo, tenemos que lanzarlos y hacerlas, ¿no? Eso va permitiendo poco a poco que las primeras investigadoras como Araceli Barbosa y Gladys Villegas puedan acercarse a nuestros archivos, puedan acercarse al trabajo y vaya generándose documentación e historia y vayamos rompiendo realmente con la invisibilización que tradicionalmente hemos tenido las mujeres artistas. Hoy de performance ya hay muchos más materiales, empieza a haber más, pero es algo que tiene que seguir haciéndose constantemente, porque si no, pues se pierde y de nada si no hubiéramos hecho nada.
cuando fue esta exposición en 2017, ya había más libros. Del primero que yo hago en 2004, que se publica en 2004, ya hay una bola de libros que han estado saliendo y que me parece que es importante que sigamos trabajando. Si hay encuentros de este tipo, que salgan publicaciones. Si son un colectivo joven, guarden sus archivos y saquen sus publicaciones, sáquenlas en redes y luego guarden una copia en papel, porque luego nunca sabe uno lo que pasa con las redes, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer en cuanto a lo que se publica, porque, por ejemplo, me interesa el problema de la traducción, como aquel proyecto mío de traducciones, porque, por ejemplo, Karen Cordero e Inda Sainz tradujeron este libro de crítica feminista en la teoría e historia del arte hace unos años, que son muchos de los textos más importantes del arte feminista traducidos al español. El libro importantísimo de Feminismo y Arte Latinoamericano de Andrea Giunta ya está en proceso de traducirse al inglés. De repente hay libros como el de Gabriela Aceves Sepúlveda, que también ya está escrito en inglés, pero sigue siendo un problema muy fuerte desde acá hacia el resto del mundo, porque seguiremos siendo invisibles, desgraciadamente, mientras no, además de hacer el esfuerzo de hacer la obra, de documentarla, de escribir sobre ella, de presentarla, de organizar festivales, hay que sacar las publicaciones y luego también hay que traducirlas. Ni modo, así está la cosa y pues vamos a tener que seguirle, ¿no? Con esta creo que es con la que acabo, que también pueden ir a consultar ahí en el centro de documentación que lleva mi nombre, en Querétaro. Mandé donar uno de estos de mis libros de Mónica Mayer, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, en la cual Julia Antivilo y Carnira Bello, performanceras ambas, se metieron a mi archivo durante un par como durante año y medio, leyeron miles de textos, hicieron una selección que tiene que ver con arte feminista, que tiene que ver con performance, que tiene que ver con políticas culturales, con vida diaria, etcétera, etcétera. Se zamparon mis diarios, se zamparon mis cartas, se saben todos los chismes de mi vida e hicieron esta selección. A mí me parece particularmente interesante que sean dos performanceras que se meten a hacer esto. Que se meten a hacer esto. Obviamente también son investigadoras, son académicas y todo lo demás, pero son performanceras, entonces tienen esta manera de entender lo que es una publicación diferente. Por ejemplo, a Adnira se le ocurrió que el libro lo puedes leer por varios ejes temáticos, que es puro performance y te marca abajo de cada parte del libro, de la página 25, el próximo texto de performance es en la 87. Y te puedes ir leyendo puro performance, o te puedes ir leyendo puro feminismo o pura vida cotidiana, un poco como una rayuela que vas buscando por todos lados. Está diseñado por una performancera, entonces eso a mí se me hace maravilloso. Y pues les dejo esta imagen final, que fue las personas que amablemente recibieron su libro, de quienes participaron en la campaña de Kickstarter que hicimos para financiarlo, o que lo compraron directamente y después me mandaban una foto ya con el libro. Entonces, para mí esto es lo que más atesoro en la vida, es esta comunidad, este cariño, este poder participar de diferentes maneras y divertirnos también, ¿no? Entonces yo hasta ahí la llevo. Muchísimas gracias.